Epílogo. El sol se ponía cada día más pronto. El otoño era la estación más ajetreada para los Gives, ya que era la época en la que venían los funcionarios de Hacienda y se celebraba la fiesta de la cosecha, por lo que todos los que se habían reunido en el barrio de los nobles para dar la bienvenida a Georgine de Arensbach debían ahora apresurarse a regresar a sus respectivas provincias. El vizconde Daldolf era uno de esos nobles. Si su provincia estuviera cerca, lo mejor habría sido que regresara en carruaje junto a su equipaje. Pero tenía prisa, y viajar en bestia alta era una opción mucho más rápida. Gloria, mis disculpas, pero hay mucho trabajo en casa que solo yo, como Give, puedo hacer. ¿Podrías ir a casa de Daldolf con los carruajes mientras yo regreso primero en bestia alta? Por supuesto. Que tengas un buen viaje, querido, respondió la vizcondesa Gloria con una sonrisa. Ella también habría preferido volver a casa a toda prisa en una bestia alta, pero comprendía la importancia de que su equipaje volviera sano y salvo. Gracias. Simplemente no quiero dejar a Jeremías solo en casa durante mucho tiempo. Cuento contigo, Jeremías. Gloria bajó un poco los ojos al escuchar el nombre. Era el hijo de la anterior primera esposa de su marido, y aunque había conspirado para desheredarlo y que su propio hijo ocupara su lugar como sucesor, esto había terminado finalmente con la ejecución de Shixa. Disimuló el dolor y la desesperación que le marcaban el corazón con una pequeña sonrisa. Desde luego, puedes contar conmigo. Después de ver partir a su marido y a sus numerosos ayudantes, Gloria dejó el embalaje de su equipaje a los asistentes y sirvientes que gestionaban su mansión de invierno. Gloria subió a un carruaje cargado de equipaje y comenzó su viaje a casa de Daldolf. No había mucho que hacer mientras rebotaba y traqueteaba por el camino, por lo que miró sin rumbo por la ventana y dejó que los pensamientos del pasado pasaran por su mente. El mundo no era amable con ella y lo odiaba más de lo que podría decir. Lo único que quiero es vengar la muerte de Shixa, pero ni siquiera se me permite ese consuelo. Poco después de que Gloria se casara con el vizconde Daldolf como su segunda esposa y diera a luz a su hijo Shixa, descubrieron que el niño carecía del maná necesario para ser llamado mednoble. Su marido le planteó entonces tres opciones: convertirlo en sirviente de la hacienda, ofrecerlo a los leynobles para su adopción o enviarlo al templo. Al final, decidió enviarlo al templo, convencida de que ello le daría la oportunidad de conversar con Besewanst, el sumo obispo de la época, y, a través de él, establecer una conexión con la madre del archiduque, Verónica. Era especialmente importante cultivar una buena relación con Besewanst para poder pedirle que diera prioridad a Daldolf a la hora de distribuir el maná. Y así, Gloria se puso en contacto con Verónica, haciendo todo lo posible por Shixa a través de Besewanst. Estaba desesperada por mantener a su hijo como alguien importante para Daldolf. Luchaba considerablemente en ese momento, pero todo valía la pena. Sus esfuerzos acabaron dando sus frutos. Fortaleció su vínculo con Verónica y trajo prosperidad a Daldolf, mientras que la muerte de la madre de Jeremías la llevó a convertirse en la primera esposa. La guerra civil en la soberanía también ocurrió casi al mismo tiempo, y las extraordinarias repercusiones permitieron a Shixa entrar en la Academia Real. Fue una bendición impensable en tiempos normales, su hijo pasó de ser un sacerdote azul a un noble reconocido como hijo de la primera esposa del vizconde Daldolf. Lo único que quedaba era desheredar a Jeremías y convertir a Shixa en nuestro sucesor. Eso era lo único que quedaba por hacer, y sin embargo, apenas unos días después de convencer a Verónica de que apoyara este traspaso de poder, Shixa fue ejecutada por culpa de una aprendiz de doncella de santuario azul de nacimiento plebeyo. El futuro de Gloria se desvaneció en un instante como si se lo hubiera tragado la diosa del caos, dejándola en la más absoluta oscuridad. ¿Por qué no se ejecutó a la plebeya en su lugar? ¿Por qué se obligó a mi hijo noble a custodiar a ese asqueroso ser inferior? Suplicó a todos los que pudo, pidiendo su apoyo, pero los cargos de Shixa ya estaban grabados en piedra. Tanto su honor como el de su familia quedaban protegidos, ya que la muerte se enmarcaba en el cumplimiento del deber con la condición de no volver a molestar a la doncella del santuario. Pero Gloria no estaba satisfecha en lo más mínimo. El odio que sentía por todos los implicados se agolpaba en su corazón y se hacía más fuerte cada día. Odiaba a la doncella del santuario por lo que le había hecho a su hijo, a Ferdinand por haberle ordenado proteger a una plebeya tan asquerosa, y a Sylvester por haber decretado su ejecución. Sin embargo, cualquier oportunidad de venganza se desvaneció cuando su marido le ordenó que nunca se acercara a la doncella del santuario plebeya. Cuando llegó el invierno, buscó a alguien más interesado en dañar a la chica que la había agraviado tan gravemente, pero nadie estaba dispuesto a trabajar activamente contra alguien que había sido puesto bajo la protección del sumo sacerdote. Nadie excepto Verónica, porque ella también odiaba a Ferdinand. Su apoyo sería, en última instancia, una forma de enemistarse con él, aunque a Gloria no le importaba mientras eso significara que la doncella del santuario también sufriría. Pero se le negó incluso esa pequeña satisfacción. Un error crucial hizo que Verónica fuera arrestada después de invitar al conde Vindowald a Ehrenfest, mientras que la niña plebeya que se suponía que había sido secuestrado fue bautizado en su lugar como hija del comandante de los caballeros por alguna razón insondable. Incluso fue adoptada por el archiduque justo después. ¿Pero por qué? ¿Por qué una plebeya aprendiz de doncella de santuario fue bautizada como la hija del caballero comandante? ¿Por qué fue adoptada por el propio Aub y se le dio el honor de unirse a la familia del archiduque poniéndola por encima incluso de mí en estatus? Para Gloria, no había nada más intolerable que eso, era una atrocidad que deshonraba a todos los nobles de Ehrenfest. Estaba convencida, más allá de toda duda, de que tanto el Aub como el comandante de los caballeros habían conspirado para ejecutar a su hijo por alguna razón atroz. Tal vez incluso el Aub está siendo manipulado por Ferdinand. Verónica hablaba a menudo de lo peligroso que es ese hombre, después de todo. Verónica había sido la única en considerar peligroso a Ferdinand después de que entrara en el templo. Y ahora, Gloria sabía que había tenido razón todo el tiempo. Si Lady Georgine se hubiera convertido en Auberenfest en lugar de Lord Sylvester, nunca habría hecho algo tan insensato como adoptar a un plebeyo en la familia archiducal. Gloria seguía resintiendo más allá de las palabras que el anterior archiduque hubiera elegido a Sylvester para ser su heredero. Lady Georgine era mucho más adecuada para el título. No solo era hermosa, sino que era una maestra en la orquestación de planes inteligentes. Si se hubiera convertido en la Aub, los Leysegans habrían sido eliminados en un abrir y cerrar de ojos, y su regreso a Ehrenfest debió recordar esa verdad a otros innumerables nobles. Muchos en Ehrenfest todavía lo creían de corazón, incluso ahora, una década después de su partida.
Sylvester había cortado su principal base de apoyo al encarcelar a su madre Verónica, y por lo que Gloria sabía, eso significaba que Georgine tenía ahora más partidarios entre la nobleza que él. Mientras Gloria se sumía en su odio, un pájaro blanco atravesó la pared del carruaje y se transformó en una carta antes de caer sobre su regazo. Era una forma de ordonnance que se utilizaba a menudo cuando la correspondencia se mantenía en privado, así que la cogió y empezó a leer. El mensaje era de Royella, la esposa del vizconde Gerlach, y revelaba que había recibido una carta de Georgine tan importante que marcaría el futuro mismo de Ehrenfest. Deseaba hablar de ello con Gloria, por lo que la invitaba a Gerlach. En un instante, las olas de ardiente frustración que chocaban contra el corazón de Gloria se calmaron. Cuando había lamentado su sufrimiento ante Georgine en una fiesta de té durante su visita, la mujer se había limitado a responder con una triste sonrisa, diciendo que, aunque era la primera esposa de Arensbach y quería ayudar, no podía arriesgarse a interferir en la política de Ehrenfest tan directamente. ¿Qué es lo que la había hecho cambiar de opinión? Tal vez esa respuesta era solo de boquilla por si un espía de la UB estaba escuchando, teniendo en cuenta lo precavida que era, eso tendría mucho sentido. Georgine era la única mujer a la que Gloria consideraba digna de dedicar su corazón y su alma. Era su única y verdadera señora, y si tenía planes importantes con respecto a Ehrenfest, entonces dejaría todo lo demás de lado y se apresuraría a ir a Gerlach lo antes posible. Pero una vez que estuviera de vuelta en Daldolf, no podría simplemente marcharse de nuevo. Ahora era su mejor oportunidad, mientras seguía viajando sola en carruaje. Oh, creo que he caído bastante mal, tal vez las sacudidas del carruaje han sido demasiado para mí en este momento. Tú, haz los arreglos necesarios para que me quede unas noches en una posada cercana, instruyó Gloria a uno de sus asistentes planeando escabullirse hacia Gerlach en su bestia alta. Al llegar a la mansión de verano de Gerlach, Gloria fue conducida a un salón de invitados donde encontró a una decena de nobles conversando distendidamente. Todos eran aliados que también consideraban a Georgine como su señora, por lo que rápidamente les dirigió el saludo de reunión. Hola, Lord Grausam. Lady Royella. Regarnur, la diosa del tiempo, ha concedido mis plegarias y ha entretejido los hilos de nuestros destinos una vez más. Nunca pensé que ocurriría tan pronto. Ciertamente, Lady Gloria. Ni en mis sueños más locos esperaba recibir una carta de Lady Georgine tan pronto, dijo Royella con una sonrisa feliz y elegante mientras le ofrecía asiento. Parecía que Georgine había enviado el mensaje antes de cruzar la puerta de la frontera del ducado y de que se bloquearan sus comunicaciones. Si hubiera venido directamente a Gerlach para que pudiéramos seguir discutiendo, continuó con un suspiro. Aquí podemos hablar libremente sin tener que preocuparnos por los espías del archiduque, a diferencia de lo que ocurre en el barrio de los nobles. Grausam le dio una palmadita en la espalda a su esposa y se rió. No puedo culparla por ser tan reservada, esto es lo suficientemente grave como para que ni siquiera los de Arensbach lo sepan. Lady Georgine siempre ha sido muy cuidadosa. Ambas estaban de un humor tan alegre que, fueran cuales fueran las noticias, debían ser buenas. Así, Gloria preguntó por la carta, envidiando en el fondo a Royella por tener un marido que la comprendía tan bien. Lady Royella, puedo pedirle que comparta la alegría con nosotros. Preferiría que no mantuviera la noticia de Lady Georgine entre usted y su marido. Espera un momento. Lo leeré ahora, respondió Royella, haciendo que todos los presentes guardaran silencio y escucharan atentamente. Si se quitara todo el lenguaje colorido y decorativo, el mensaje podría describirse simplemente así. Parece que he dado con el camino hacia los cimientos de Ehrenfest. ¿Qué debo hacer? ¿Es eso siquiera una pregunta? Lady Georgine debe aprovechar esta oportunidad para obtener los cimientos de Ehrenfest para sí misma. Declaró Gloria, y todos los que la rodeaban asintieron con firmeza. Al observar esto, Royella sonrió y abrazó la carta contra su pecho. Efectivamente, todos los presentes piensan lo mismo que nosotros, Lady Gloria. Pero han pasado casi 20 años desde que Lady Georgine se casó con Arensbach. Ha pasado demasiado tiempo fuera. Por muy fervientes que sean nuestros deseos, los demás nobles simplemente carecen de nuestra pasión, y a Lady Georgine nunca se le permitiría volver a Ehrenfest en circunstancias normales. Grausam asintió y se levantó con los puños cerrados. Pero ahora, las cosas son diferentes, dijo, mirando a sus invitados con ojos ardientes y esperanzados. Se esperaba que la base de apoyo de Lord Sylvester fuera férrea una vez que el anterior AUB subiera la altísima escalera, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. La situación política en Ehrenfest es volátil e inestable. ¿Por qué? Porque Lady Verónica fue encarcelada la pasada primavera. Ya no tiene el firme pilar de apoyo que tenía antes, y en estos tiempos imprevisibles, Lady Georgine ha descubierto el camino hacia los cimientos de Ehrenfest. Esta debe ser la guía divina de los dioses. Su acalorado discurso agitó el corazón de Gloria. Verónica adoraba a Sylvester, y si hubiera permanecido en una posición de poder, era cierto que Georgine no habría tenido oportunidad de regresar. Pero ahora que estaba encarcelada, la base de apoyo de Sylvester se tambaleaba. Ahora tenían una oportunidad en la que Georgine había descubierto el camino mismo de los cimientos. Tan espléndida fortuna no podía ser una mera secuencia de coincidencias. Los dioses deseaban que Lady Georgine se convirtiera en Ehrenfest, y todos los presentes tenían esa creencia profundamente grabada en sus mentes. Lady Georgine es cautelosa. No hará un movimiento a menos que su éxito esté garantizado, continuó Royella. Es por ello que debemos demostrarle nosotros mismos que su regreso es factible. Ahora es nuestra mejor oportunidad para sacudir Ehrenfest hasta el fondo. Por suerte para nosotros, en su carta está escrito que volverá el verano del año que viene gracias a una invitación de Lord Wilfred. Todos se inclinaron inmediatamente hacia adelante, discutiendo lo que podrían hacer para desestabilizar Ehrenfest y favorecer el regreso de Georgine. ¿Qué tan estable es el gobierno de Lord Sylvester? ¿Qué aperturas hay para explotar? Grausam reflexionó en voz alta. La experimentación será ciertamente necesaria al principio, pero si podemos mostrar a los otros nobles lo frágil que es la base de apoyo central de Lord Sylvester, nos pondrá en una posición mucho más fuerte para convencer a los nobles neutrales. Lady Georgine ciertamente disfrutará de eso. Comencemos por probar la calidad de la familia archiducal, las habilidades de sus vasallos y la capacidad de Lord Sylvester para controlar las consecuencias de un desastre. Podemos informar de nuestros hallazgos a Lady Georgine, y quizás eso influya en su decisión el próximo verano. Por el momento, nadie sabía si Georgine se movería para tomar el control de los cimientos, o si determinaría que es más seguro contenerse.
Pero, en cualquier caso, no sería sencillo para ella volver a Ehrenfest como su nueva AUB, no solo tenía que liberarse de su posición como primera esposa de Arensbach, sino que también necesitaba más apoyos. Obtener el apoyo de la facción Verónica será el método más sencillo para hacer crecer su base de apoyo. Quizás podríamos explotar a Lord Wilfred con ese fin. Lo engañamos para que se deshonre a sí mismo, luego lo salvamos y nos ganamos su favor, lo que debería hacerlo más susceptible a la manipulación en el futuro, continuó Royella. Casarlo con la nieta de Lady Georgine sería una forma sencilla de mantener a raya a otros nobles, también, y si alguna vez nos quedamos sin uso para él, puede ser eliminado muy fácilmente. Era bien sabido que Verónica había adorado a Wilfred, por lo que ponerlo de su lado posiblemente llevaría a otros nobles a seguir su ejemplo y unirse a él. Lord Wilfred es ciertamente digno de ser explotado, pero ¿qué hay de esa niña plebeya, Rosemine? Preguntó Gloria, mucho más interesada en eliminarla. Dudo que Lady Georgine la considere importante para sus planes. No pudo evitar sentir que, si secuestraran a Rosemine, podría torturar a la niña hasta el hartazgo y poner por fin paz a la ira que tanto la atormentaba. Al percibir las emociones iracundas de Gloria, Grausam agitó una mano para calmarla. Para evitar la resistencia de los Leisegan y hacer saber a todos lo insensato que fue que hicieran de Rosemine la esperanza de su casa, es necesario que demos a conocer sus orígenes plebeyos y restauremos el honor de Besewanst. Entonces, una vez hecho esto, podremos tratarla como merece cualquier plebeyo que haya engañado a los nobles. ¿Y con eso quieres decir? Grausam entrecerró sus ojos grises y se acarició lentamente la barbilla antes de hablar en un tono monótono y bastante desinteresado. Podemos encadenarla y drenar continuamente el abundante maná que aseguró su posición como hija adoptiva del archiduque, sellarla en el templo como cerda reproductora para producir niños con altas cantidades de maná, entrenarla como soldado con devorador. Las posibilidades son infinitas, y cada una sería ciertamente merecida. Además, si alguna vez se rompe, solo tenemos que convertirla en una piedra fey. Con eso, Royella dio una palmada en una repentina realización. Lady Georgine dijo que Arensbach estaba luchando un poco con el maná debido a asuntos relacionados con la guerra civil. Quizás podríamos entregársela a ellos. Eso compensaría al menos parcialmente el regreso de Lady Georgine. Si todo salía bien, un excelente miembro de la familia archiducal regresaría a Ehrenfest. Arensbach seguramente necesitaría algún apoyo de maná para llenar el vacío que ella dejaba. Grausam asintió. Tendremos que preguntarle a Lady Georgine su opinión primero, pero no es una mala idea en absoluto. Sin embargo, hay que superar algunos obstáculos. Esa niña se encierra en el templo y rara vez sale, y Lord Ferdinand, un hombre tan extraordinariamente competente que Verónica ha pasado la última década temiéndole por encima de todos los demás, la protege personalmente. Ni siquiera otros miembros de la facción de Leisegan pueden acercarse a ella con facilidad a pesar de ser supuestamente parte de su familia. Ni siquiera podemos estar seguros de cuánto hay de cierto en el rumor sobre su mala salud. Podría ser que simplemente afirmen que está débil para minimizar su contacto con la nobleza, dijo un noble. Simplemente nos falta demasiada información. Con los brazos cruzados, Grausam se golpeó el tríceps con un dedo como hacía siempre que estaba sumido en sus pensamientos. En sus ojos se percibía una inusual sensación de determinación, probablemente debido a que esta era una rara oportunidad de trabajar en beneficio de Georgine. Si lo que hemos escuchado de los vasallos de Lord Sylvester es correcto, entonces Lord Ferdinand es tan sumamente peligroso como uno esperaría de un individuo que mantuvo el primer lugar en la Academia Real durante todo su tiempo allí, dijo finalmente. Yo mismo apenas he hablado con él, así que no sé hasta qué punto son ciertos esos rumores, pero es muy probable que interfiera en nuestras conspiraciones y ponga fin a las que lleguen a su conocimiento. Acoger a Georgine de nuevo en Ehrenfest significaría destronar a Sylvester. Y como Ferdinand apoyaba plenamente al actual archiduque, no habría forma de evitar su oposición. Quizás debamos hacer nuestro movimiento cuando ambos se vean obligados a abandonar el templo por alguna ceremonia religiosa u otra. Eso debería limitar lo que Lord Ferdinand puede hacer contra nosotros. Royella ladeó la cabeza, pensativa. La fiesta de la cosecha se acerca. Imagino que con los pocos sacerdotes azules que hay en este momento, tanto Lord Ferdinand como Lady Rosemine tendrán que salir del templo para supervisarlo personalmente. Espera, pero entonces nos quedaremos atrapados en Gerlach, respondió Grausam con una ligera mueca. Deseaba tanto ayudar a Georgine que cualquier cosa que le retuviera le cortaba el paso, y los presentes no pudieron evitar sonreír un poco ante lo entregado que estaba. Lord Grausam, intervino otro noble, no soy un give, y por lo tanto podré moverme libremente durante la fiesta de la cosecha. Nuestro objetivo aquí es observar cómo responden el AUB y sus partidarios a lo que hacemos para que podamos mantener las cosas en pequeño, correcto. Con eso en mente, creo que sería mejor que solo actuáramos los que vivimos en el barrio de los nobles. Eso minimizará lo que se pueda rastrear hasta Lady Georgine. Hacer cualquier cosa que pusiera a Sylvester y a sus partidarios demasiado en guardia no sería lo ideal mientras las intenciones de Georgine estuvieran todavía en el aire. Tenían que hacer que lo que hicieran pareciera lo más posible un accidente, dejando una conexión mínima con ella. Grausam asintió de nuevo. Efectivamente, nuestro objetivo es dañar a Lau, desestabilizar su facción y mostrar que hay una apertura que explotar, de manera que Lady Georgine afian su decisión de regresar. No es necesario que pongamos en práctica ninguna trampa a vida o muerte. Deberíamos dar prioridad a la colocación de múltiples trampas astutas que, cuando se encadenan, son bastante irrompibles, dijo, mientras una sonrisa divertida se dibujaba en sus labios. Sin duda, en ese mismo momento estaba dándole vueltas a varias tramas potenciales, y Royella apenas recordaba la última vez que había visto a su marido tan animado. ¿Es Lord Wilfred nuestro objetivo esta vez?, preguntó, inclinando con gracia la cabeza una vez más. Imagino que desestabilizar la facción de Lord Sylvester a través de su hijo biológico tendrá un impacto mucho mayor que utilizar a su hija adoptiva. Lord Sylvester siempre ha sido débil a la hora de poner en peligro a sus seres queridos, dijo Grausam riendo. Si se le ataca directamente, se mantiene firme, pero si se ataca a su familia, es mucho más probable que se doblegue. Se compartieron más opiniones y los planes se fueron tejiendo poco a poco. Gloria, por supuesto, quería participar en el complot contra Sylvester, ya que había ordenado la ejecución de Shixa, pero como primera esposa de un give, le sería difícil abandonar a Daldolf. Supongo que tendré que seguir esperando antes de poder hacer daño a la plebeya, entonces.
Es una pena, pero ahora estoy un paso más cerca que antes cuando no podía hacer nada. Y una vez que Sylvester sea destronado, no habrá nadie que proteja a esa doncella del santuario plebeya. ¿Cómo rezo para que mis sueños se hagan pronto realidad?